Llamo mi perfil Ailit71 y los visito de la Ciudad de México, pero la historia que les voy a contar me sucedió en Puebla. Adelante. Cuando yo tenía 11 años. En una ocasión venía yo de mi trabajo, yo trabajaba en vender telas en el centro de la ciudad de Zacatlán de las Manzanas, Puebla, pero vivía en el barrio de Cuauhtilulco. Para llegar al barrio de Cuauhtilulco había que irse caminando, porque para aquel entonces no habían micros ni taxis que te llevaran, tenías que regresarte caminando. Yo salía a las 8:30 de la noche de la tienda donde trabajaba y me tenía que regresar caminando. No, yo iba de regreso a mi casa, a las 8:30 salí, iba yo caminando y llegando a las calles donde ya no hay casas, vi un ruido a mi lado izquierdo, como que iban pisando y tronando varitas. Era el tiempo de noviembre donde está todo seco. Entonces yo bajé el ritmo de mi paso, porque iba yo como que trotando, entonces le bajé un poco. Y más adelante veo cómo sale un perro, pero con un tamaño como de burro y negro. Sale de un lado y se atraviesa, se queda a media calle y voltea a verme, pero cuando me voltea a ver los ojos los tiene rojos, pero rojos, como si fueran dos canicas, pero rojas, ¿no? Se me queda viendo y yo en ese momento me recuerdo que mi mamá me decía: cuando un perro te quiere morder, si tú no te mueves, él no te hace nada. Entonces yo en ese momento lo único que hice fue quedarme, pero sí, quietecita, ¿no? Se me quedó viendo, no sé si fueron 5 o 10 segundos el perro, pero de un tamaño enorme. Y después se volteó para terminar de atravesar la calle y se metió al otro lado, al otro terreno. Pero cuando se metió al otro terreno ya no se oyeron sus pisadas. Y una vez que se terminó de atravesar, se me pararon los pelos, o sea, en ese momento me ericé toda por completo y me eché a correr hasta que llegué a mi casa. Cuando llegué a mi casa, mi mamá me dice: ¿qué te pasó, hija? Le digo: pues que no sé qué me pasó, o sea, estaba yo tan nerviosa que no podía ni hablar. Dice mi mamá al otro día: si te hubieras visto ayer, parecías pan, hija, blanca que estabas. Es que en esa esquina es donde mandé aquel entonces. A mucha gente en esa esquina, dice, y además quemaron la escuela, los cristeros. Dice, y ahí espantan, hija, por eso no me gusta que te vengas de noche por eso. Bueno, pues obvio, soy Susi, que no soy mexicana de Guadalajara, pero vivo en Chicago. Yo soy médico, entonces estudié medicina y como todos saben, los estudiantes de medicina pues se la pasan en las madrugadas estudiando, haciendo tareas. Entonces en la casa de mis papás era una casa antigua, grande, con 2 patios, de esas casas con techos muy altos, habitaciones muy grandes. Me encontraba yo en una noche haciendo un ensayo, estaba yo enfrente de mi computadora. Y de esas es que tienes que hacer la tarea y generalmente siempre uso música, pero en ese momento no, porque estaba muy concentrada. Y eran como las 2:30 de la mañana, más o menos. Entonces yo estaba enfrente de mi computadora, una computadora de escritorio antigua, te estoy hablando de hace 20 años. Y entre puerta y puerta había justo a un lado del escritorio había una puerta. Entonces, como todos saben, el ser humano tiene vista periférica. Entonces yo estaba viendo la computadora, de repente con mi vista periférica del lado derecho, justo en la puerta, voy viendo a un muchacho y yo sabía que no había nadie, solamente mis papás sí estaban dormidos. Un chico, un adolescente, o sea, te lo juro que lo pude describir solamente con la vista periférica. Un adolescente que estaba con jeans, camisa roja, una cachucha azul marino. Lo malo que no le vi bien el rostro, porque es imposible. Entonces yo vi eso, me quedé fría, me dieron escalofrío, dije: ¿qué es esto? Volteo al instante, no hay nadie. Con una amiga de la universidad voy caminando
en una calle, íbamos a su casa a estudiar. Y a lo lejos ella estaba esperando, un amigo la estaba esperando y llegamos al carro. Yo de lejos vi que había otra persona en el carro. Llegamos y el amigo, ¿qué onda? ¿Cómo están? Ya vamos a estudiar. Y digo, oye, ¿y el amigo con el que venías en el carro? ¿Cuál amigo? Si yo vengo solo. Yo no inventes, ahí había otra persona. Tú vienes con otra persona. No, te juro que nada más yo. Mi amiga se empieza a reír y dice, ya está. Tú también ves cosas, José. Ok, yo soy Gavita, la hija del fuego, y soy de Argentina, Córdoba. Bueno, yo soy de esas personas de las cuales veo, siento y con las cuales interactúo con personas que ya no están. Me tocó vivir esto en el campo, en la bodega de la finca de mi abuelo. Yo solía jugar en las noches entre medio de las viñas. Me gustan mucho las noches de tormenta por las cuales me gustaba y me gusta jugar. Recuerdo que estaba corriendo y sentí que me chiflaron, o sea, me silbaron. Y se me hizo súper extraño porque a mí me tienen totalmente prohibido en ese momento silbar de noche. Entonces yo contesté a ese silbido porque sentí la necesidad de contestar a ese silbido y empecé a sentir calor en mi espalda. Empecé a sentir como si alguien me estuviera rascando, no rasguñando las piernas, pero sí rascando. El hecho de subir y bajar por la pierna, sentí la sensación de que me estaban mirando de todos lados. Y en un momento llegó un puente que es lo que divide la finca de lo que vendría a ser otra cepa de uvas. Y me quedé en el puente, se larga a llover y empecé a correr. Empecé a correr y a correr y a correr horrible porque veía que alguien se me venía encima. Empecé a correr y a correr y a correr y le gritaba a mi abuelo que por favor viniera, que por favor viniera, que me ayudaran, que los peores por favor salieran y me ayudaran. Y yo gritaba. En un momento me doy vueltas y tengo a un hombre de rostro pálido mirándome, pero con esa sonrisa macabra, esa sonrisa de ahora sos mía y no te me vas. Me acuerdo patente de haber sentido esas manos frías en mis hombros y esa mirada que no voy a sacarlo nunca porque te juro que todavía la veo y estoy en la habitación y creo que todavía la veo. Le pedí por favor que me dejara, que si necesitaba algo que me lo pidiera en mi habitación a la noche mientras yo dormía. Cuando veo eso, cuando ya no lo veo enfrente mío, yo ya se me hacía que yo ya estaba en la casa, porque yo veía las luces de las puertas de la casa de mi abuelo. Y resulta que nunca me moví del puente, siempre estuve en el puente y nunca estuvo lloviendo. Entonces llego, le comento a mi abuelo lo que había pasado y mi abuela me limpia, me hace limpiar con sales y demás. Y le dije que yo lo había invitado a mi casa, que lo había invitado esa noche a mi casa. Yo creo que el escuchar que las escaleras de madera se partían, que las puertas de las habitaciones se golpeaban, que las luces se me apagaron y que sentí los gritos desgarradores como si a mi abuelo lo estuviesen abriendo. Salgo al pasillo y veo a este sujeto parado al lado de la escalera. Cuando me acerco a preguntarle quién era, porque por lo general se les pregunta quiénes son y para qué vinieron, recuerdo patente que me dijo, yo soy quien vos querés que sea. Entonces le dije que necesitaba que se fuera porque me estaba dando miedo y no me gustaban esas cosas. En un momento siento que alguien me toca el hombro. En nuestra creencia, yo soy mendocina, soy hija india,
en nuestra creencia, nosotros decimos que si de noche te tocan el hombro es porque ya te vino a chupar el diablo. Me doy vuelta y le pido permiso al sujeto que tenía enfrente para que me dijera qué estaba pasando. Y me acuerdo que fue un 23 de diciembre que él me dijo: el 23 de diciembre tu abuelo se va a enfermar y el día 25, cuando estén todos festejando, él se va a morir asfixiado. Yo no creí, no di importancia a lo que me estaba diciendo. Dije que bueno, que muchísimas gracias por habérmelo dicho. Y tengo una marca que en un brazo, que te lo voy a mostrar en cualquier momento en una foto. Tengo una marca que es una marca como si fuera de una mano. El 25 de diciembre, hace ya 3 años atrás, mi abuelo fallece en la puerta de su casa por una deficiencia cardiorrespiratoria. Y me acuerdo siempre de eso porque ese sujeto, así como yo lo identifico, todos los 25 se me aparece en mi casa, siendo que yo en ese momento estaba en Mendoza, en otra provincia que está al sur de la Argentina. Se me aparece todos los 25 para decirme que ya es hora de que yo me entregue. Y todos los 25 me pasa lo mismo, y todos los 25 siempre tengo un problema o días antes me chocan o días después me siento que me asfixian. Cuando pregunté qué era lo que tenía, me dijeron que era un embudo que se había supuestamente adherido a mí. Y siempre me pregunto, siempre me pregunto, ¿quién va a ser la próxima persona? Hola, ¿qué tal? Yo soy Flora Jones, mi nombre real es Florencia, Flor. Yo soy de Buenos Aires, Argentina. Soy la capitana de la familia Titanio en español. Y bueno, a mí lo que me pasó una vez, que me asusté muchísimo, pero mal, me asusté muchísimo. Un día a la tarde estaba sola en mi casa y estaba acá en el comedor, en el living, mirando la tele, tranquila. Mis padres no sé dónde estaban, si habían ido mi papá a trabajar, mi mamá a jugar al buraco, no sé, bueno. Entonces estaba acá, lo más tranquila, sola, a la tarde, mirando la televisión, y de pronto escucho que la televisión de la habitación de mis padres está como prendida, encendida. Entonces dije, qué raro, bueno, la habrán dejado prendida. Bueno, fui, dije, bueno, la voy a apagar. Entonces, bueno, entro a la pieza de mis padres, a la habitación, y apago la televisión, y cuando salgo de la habitación se prende. No me puede estar pasando esto. Me sentí en un póster y dije, no, esto es demasiado. Dije, no puede ser. Entonces entré de nuevo a la habitación de mis papás, apago de nuevo la televisión, y cuando salgo de la habitación, pumba, de nuevo se prende sola. Ay, Dios mío, ahí empecé a transpirar, digo, no me puede estar pasando esto. Dije, voy a hacer lo siguiente. Dije, voy a abrir la puerta de calle, voy a entrar a la habitación de mis papás y a desconectar, desenchufar de la corriente el televisión, ¿sí? Si no se llega a apagar, me voy corriendo de esta casa. Entonces abrí la puerta de calle, la puerta de adelante. Entonces, temblando, entré a la habitación de mis papás y desenchufo de la corriente eléctrica el televisor, y por suerte se apagó. Si no, salía corriendo de mi casa, no me importaba nada. Después, cuando vienen mis padres, le digo a mi papá lo ocurrido, que me asusté mucho, y me dice, es que anda mal el power de la televisión. Agradecí tanto a Dios que yo no te puedo explicar. Bueno, yo
pequeño he sentido que he tenido como conexión, ¿no? Con algo más allá. Y en la casa donde viví toda mi infancia, yo siempre le tuve como mucho miedo o recelo al patio, lo que llamamos la parte trasera de la casa, ¿no? Ahí había dos matas de una fruta que se conoce como mamón. Pues estando allí, yo dormía dentro de mi cuarto con mis televisores y todas las cosas, todo chévere, pero un día sentí como mucho calor y decidí dormir en el antepatio o la antesala a ese patio, porque pues yo tenía como una hamaca donde regularmente dormía así cuando tenía calor, pero esa noche la colgué y decidí dormir ahí haciéndome el valiente, ¿no? Fue la peor noche de mi vida. Todos estábamos durmiendo. Yo ya era la madrugada, porque yo me voy a dormir tarde, ¿no? Ya era la madrugada y resulta que empecé a sentir como una asfixia, una asfixia. Yo nunca me había sucedido. Estaba muy joven, era prácticamente de niño trascendiendo la adolescencia. Entonces resulta que empiezo a sentir la asfixia y en ese momento abro los ojos. Cuando abro los ojos veo una cosa siniestra, horrible, que está encima de mí ahorcándome. Una cosa como un enano, vamos a decir como la gente muy chaparrita, ¿no? Y, o sea, cara deforme, horrible. Era una cosa sumamente horrible. En ese momento empiezo yo a luchar contra esa cosa que estaba encima de mí ahorcándome, hasta que llegó al punto que ya como que ya casi desvaneciéndome, desmayándome y presumo yo que por la falta de oxígeno, golpeo con mucha fuerza y logro como tumbarlo, ¿no? Me paro rápido a ver y sale corriendo, pero a una velocidad sobrehumana también, y se pierde dentro del patio la cosa, y yo reacciono, me despierto y digo, o sea, ¿será un sueño? ¿Será que era que estaba soñando? ¿Qué es esto? O sea, nunca había experimentado eso en mi vida. Aterrado, decidí no quedarme, como quien dice, calmarme y decir, no, seguro fue un sueño, fue producto de mi imaginación y estaba soñando, lo que sea, y me voy a dormir. Resulta que cuando me voy a dormir, todo bien, todo cool, pero empiezo a sentir como que otra vez se empieza a mover la hamaca, chinchorro donde estaba durmiendo, y yo decía, pero ¿ahora qué pasa? Y siento como que algo por mi pierna izquierda, siento como algo otra vez. Me paro rápidamente y cuando voy a tocar, pensando que es un insecto, algo que agarro y levanto lo que tenía, resulta que era una hojilla de afeitar y me abrí en la pierna una herida horrible. ¿Cómo llegó esa hojilla desde el baño que estaba a 15 metros de mi distancia hasta donde estaba yo? Nunca supe. En ese momento, ya muerto del miedo por todo lo que me había pasado, pues me van a disculpar, pero ahí sí fui a despertar a mis padres y decirle, bueno, lo siento, pero mira todo lo que me pasó, y tenía la pierna totalmente abierta, con una herida súper profunda, y pues después de ese evento fue que empezaron, como quien dice, a ver qué sucedía, y llamaron a una persona que sabía de eso, y resulta que era un duende que estaba atacándome en las noches y que me venía atacando desde chiquito, y mis padres sabían, pero entonces no me querían como decir o dar a entender eso, como para que mi vida fuera normal, hasta que después de eso pues tocó combatir al bendito coso del infierno y del demonio para que me dejara en paz. Yo me encuentro trabajando en un taller, en una máquina de costura. A eso de las 11:30 de la mañana estoy trabajando, y en el departamento de arriba llega mi esposo, sube y le empieza a dar de comer la señora, la encarga, bueno, la que nos hace el quehacer. Pero yo sigo trabajando abajo. Pero exactamente dando las 12 del día, me da un sueño pesadísimo, pero pesadísimo, que si yo no me quitaba de la máquina me podría haber cosido los dedos. Entonces me subí, me metí a la recámara, para pasarme a la recámara pasaba al comedor, donde estaba sentado mi esposo precisamente almorzando.
me pasé de derecho, me metí a la cama, me acosté, pero era tanto mi cansancio que me acosté boca abajo, o sea, me quedé boca abajo. Ni siquiera subí los pies. O sea, estaba tan pesada yo en ese momento que me quedé de bruces. Oía que platicaban todavía ellos ahí comiendo. Y de momento ya no oí ruido de ellos, pero sentí que algo se me empezó a subir atrás en la espalda. Y yo de momento pensé, pues es mi esposo, ¿no? Pero se me fue subiendo hasta que me quedó, haz de cuenta, como una sombra encima de mi cuerpo, como yo estaba de espaldas, pero pesado. Entonces yo dije, o sea, no me voy a mover porque estoy cansada y no le pienso seguir el juego ahorita a mi marido, ¿no? Porque yo estaba segura que era él, ¿no? Entonces veo a la ventana y veo que hay luz, porque, pues, o sea, es de día, son las 12. Y en eso escucho abajo cuando le dice mi esposo a la señora Estela, se llama Estela esta señora, ¿no? Oye, ¿y mi esposo dónde está? Y dice, pues ahí estaba cosiendo. Y yo los oigo desde acá arriba y digo, entonces en ese momento yo me di cuenta y dije, entonces, ¿qué cosa tengo aquí atrás de mí? Cuando yo escuché a ellos hablar y reaccioné, que entonces, ¿quién tenía yo atrás de mí? Esta cosa me empujó más así, o sea, me aplastó, y yo, pues, en ese momento empecé a mentársela, a decirle muchas groserías, ¿no? Y le estuve dice groserías y se me fue bajando así como si estuvieran jalando una sábana, pero una sábana pesada, ¿no? Hasta que se desapareció y ya me pude mover porque no me podía yo mover.